Y aquí estoy nuevamente revisitando una serie que empezó y se acabó hace 4 meses, pero que se mueve a través del tiempo, así que yo también. ¿Vieron Dark? Ok, Dark tiene varios años en realidad, que se estrena en Netflix, y yo la vi este año como muchas de las series que no había visto y que tenía acumuladas. Pero se dieron cuenta como el fin del mundo se redujo al capricho de dos adolescentes que solo querían estar juntos porque estaban hechos el uno para el otro. Bueno, ya un árbol genealógico muy al estilo de los Buen Día, solo que cronológicamente desviado. No me malentiendan porque soy muy fan de la serie y la verdad es que me gustó muchísimo y la he visto por lo menos 2 veces. Menos la última temporada que solo la vi una vez y quizás por eso me confundo todavía un poco. Pero me encantó cada segundo del confuso cruce de la gente, todo el asunto de que era una serie indescifrable. La verdad es que no la sentí tan indescifrable. O sea, puede que te abrume un poco los viajes en el tiempo y a veces te confunda, pero una vez que retrocedes 10 segundos y te das cuenta de realmente qué fue lo que sucedió, ya te das cuenta que, bueno, ya puedo hilar el resto de el resto de los cruces. Así que realmente no te pierdes demasiado en ese sentido. Si la ves 2 veces, la entiendes un pelín más. Lo que sí que esta serie está repleta de simbolismo, un simbolismo muy aplicable y que tiene bastante sentido. Pero si han visto Evangelion, o por casualidad vieron el video que hice sobre aquel anime, aquí se percibe total y completamente decorativo. Con sentido, muy bien ubicado, pero decorativo, no tiene mucho sentido para la trama y la verdad es que no la dirige ni la corta. Aquí en la serie se menciona, o mejor dicho, se puede ver representada en la serie, sobre todo en la relación de Jonas y Marta, que son prácticamente los protagonistas, que está como representada en el relato de Ariadna, que es parte de la mitología griega. Creo que sobre todo se ve representado en el viaje que tienen ellos, que se vuelve una especie de travesía bastante turbulenta y que en realidad no lleva al desenlace que ellos esperaban. La hija de Minos, Ariadna, vio a Teseo y se enamora de él, por lo que decidió ayudarlo con la condición de que se casara con ella y se la llevara lejos de su terrible padre. Teseo está atrapado en un laberinto custodiado por un minotauro. Ellos emprenden un viaje que prácticamente va sin rumbo y termina en tragedia, como casi todo lo de Grecia. Que de hecho el mito de Ariadna es la obra que actúa Marta en el teatro cuando está en la escuela. La división de los mundos entre Adán y Eva, la verdad, creo que podrían haber ubicado a cualquier opuesto a representarlos a ellos dos. Creo que Adán y Eva fue algo muy al azar. Realmente podrían haber puesto hasta el yin y el yang, o no sé, Kanye West y Taylor Swift. Referencias de santos, teorías científicas reales, símbolos celtas, pinturas, textos muy extensos en latín. Todo eso es muy simbólico, pero es muy, más que nada, decorativo. Y algunas veces significativo, pero no en profundidad. Hay unos personajes que a mí siempre me parecieron muy raros, que terminan siendo un solo personaje, que son los hijos, o mejor dicho, el hijo de Jonas y Marta, que se supone que ese hijo es el origen. Si vemos el árbol genealógico es bastante raro. El árbol genealógico es muy confuso y creo que esa es otra de las características que le dan cierto encanto a la serie. Este árbol genealógico solo es posible gracias a los viajes en el tiempo y por eso es que se crea este bucle. Este hijo de Marta se supone que él es el origen y no sé por qué él es el origen, la verdad. Es el hijo de Adán y Eva, supongo. Déjame ubicarme un poquito aquí en el árbol genealógico. Se supone que él es el origen, él no llega a tener un nombre y él nace de una manera bastante extraña, pero él se junta con Agnes, quien, si han visto la serie por supuesto, saben que es la abuela de Ulrich y Mads, o sea, el padre de Magnus, Marta y Mikkel, por ende, el abuelo de Jonas. O sea que este hombre sería el tatarabuelo de Jonas. ¿Quién es su padre? Y así como ese, hay muchos bucles. Aquí tengo como guía el árbol genealógico. En el árbol genealógico aquí señalan quiénes son hijos e hijas de tal y la unión sexual. O sea, o la unión sexual o el matrimonio. Entonces aquí señalan todos los hijos y las hijas. Me encanta como el árbol genealógico destaca las uniones sexuales para poder demostrar quién es hijo de cada quien. Pero Francisca y Magnus solamente me lo señalan para que sepamos que tiene sexo. Que sí, pues lo sabemos. Él tiene como una especie de marca en la boca
que yo no entendía en un principio por qué. Creía que era una característica para poder señalarlo como que, miren, estos tres personajes son los mismos. Y si hay algo que tiene Dark es que ellos eligieron muy bien a su cast. Todos los personajes se parecen a sus versiones pasadas y futuras, o por lo menos la mayoría. Y este personaje no es la excepción, él se parece a sus versiones pasadas y futuras. La característica del labio estaba de más. Está bien que la hayan puesto porque realmente él es el hijo de su sobrino y tía, lo cual es bastante raro y es muy cercano, y no sería extraño que tuviese una malformación o algo por el estilo. No sé en qué momento él nace ni por qué su obligación es asesinar a gente a lo largo del tiempo y porque eso preserva el tiempo. Y entiendo que el personaje de Claudia Silva, el personaje de Claudia es un personaje muy importante, que quizás en algún punto creíamos que no lo era, pero resulta que sí lo era, porque este personaje existe en el mundo real. Hay 3 mundos presentes en Dark, por lo menos, o sea, 3 dimensiones. 2 de ellas están equivocadas. Y se supone que el mundo real tiene que buscar la manera de eliminar estos dos mundos equivocados. Perfectamente podrían haber eliminado estos 2 mundos y a todos los involucrados, pero igual podrían haber existido en otra dimensión. Habrían creado una tercera dimensión, una cuarta dimensión, en la que estarían involucrados todos estos personajes sabiendo lo que están haciendo. Porque realmente hay infinitas dimensiones. Si este tipo de cosas sucede, habrían infinitas dimensiones. Todo esto podría estar ocurriendo a la par en otro lado. Bueno, hay personajes que quedaron, o bueno, nos quedaron inconclusos. Por lo menos no sabemos, creo que muchas personas no sabemos, no entendemos por qué el personaje de Torben no tenía un parche en el ojo. Y nunca supimos por qué fue y por qué esa dificultad cambia en la segunda dimensión, que es el mundo de Eva. Cambia a no tener un brazo. Y en el mundo real realmente no tiene ningún tipo de problemas. La identidad, por lo menos la identidad de Boris Newell me quedó sumamente mal, porque yo tenía, o por lo menos leí tenía una teoría muy lógica, que me parecía muy lógica, que era la de que Hannah había viajado al pasado y había tenido su amorío con Egon Tiedemann. Eso fue a raíz de la segunda temporada, creo. Y que ellos habían tenido como hijo a este Boris, y que Boris también había sido un viajero en el tiempo. Pero porque Boris, su apellido era Newell, tenía una gran lógica por el hecho de que probablemente Hannah lo habría criado sola, como real. De hecho, fue el caso de haber criado a Silja. Ella habría mezclado, porque como Hannah es medio enferma, habría mezclado el apellido Nielsen con el apellido Canwell y habría llegado a Newell. Creo que eso se hizo a propósito para hacernos pensar que iba a ser ese el final, y realmente no lo fue, y terminamos quedando con más preguntas que respuestas. Otra cosa pero que tampoco sabemos, al final Katarina obviamente existe en el mundo real. ¿Por qué Katarina se llamaría Katarina? No sé realmente si se llama Katarina, no me fijé, pero no tendría lógica, porque si Hannah no viajó al pasado y no le dijo a su mamá el nombre de Katarina, que fue el por qué ella decidió ponerle así a su hija, porque lo escuchó y le pareció hermoso, ¿cómo ella determinó ese nombre si nunca lo escuchó? Sería demasiada casualidad que lo haya escuchado en otro lado y que realmente le haya puesto el mismo nombre, a menos de que ya Katarina no tenga el nombre de Katarina, que creo que no fue el caso. Por cierto, Hannah sí fue una desgraciada, pero ella no tiene la culpa solamente. Vamos a estar claros que Ulrich también era otra desgracia, igual que Hannah. De hecho, ver que Ulrich hizo lo mismo en las 2 dimensiones me confirma el hecho de que Ulrich es una basura también, tanto como Hannah. Y tanto como todos los hombres con los que tuvo Hannah, a excepción de Mikkel, que Mikkel siempre fue inocente. Muy bella la lealtad de Katarina a pesar de eso, pero ajá. Supongo que como yo llego 4 meses más tarde, ya todos ustedes se hicieron estas preguntas. Bueno, en este caso no fue para tanto el efecto de mariposa, sino más bien el hecho de que fuese una paradoja y que fuese algo así como un bucle eterno que necesitaban cortar y romper. Porque estas eran como 2 dimensiones que realmente no tenían que existir. O por lo menos creo que así tendría lógica. Si hay infinitas dimensiones, estas son 2 dimensiones derivadas de una de las dimensiones, y que realmente estas dimensiones no debían existir. Pero no sé si eso tenga lógica, y en realidad todas las dimensiones sean equitativamente importantes. De ser todas equitativamente importantes, no le veo tanta lógica el hecho de haber podido cambiarlo, porque en realidad simplemente te estarías subdividiendo en otra dimensión en la que probablemente ocurriría todo, solamente que con los recuerdos nuevos que ya estableciste. Pero bueno, si alguien podría tomar la decisión de cambiar las cosas y poder romper el ciclo, tendría que ser alguien del mundo original, porque no se iba a ver afectado en su árbol genealógico.
ya que no necesitaba a nadie que viajara en el tiempo para que él pudiera nacer. Quisiera saber si la próxima serie me dará algunas respuestas. 1899, pronto en Netflix. Bueno, no pronto, probablemente nos esperemos unos años, pero está interesante. O por lo menos que nos den algo de respuestas a través de easter eggs, por favor. No me dejen así. Habrá que estar atentos. Espero que les haya gustado este video. Si les ha gustado pueden darle me gusta, seguirme en mis redes sociales y suscribirse al canal. Nos vemos en un próximo video. See you later.